Hola a todos, mi nombre es Warlion, otra vez con ustedes. En este video vamos a hablar sobre los nuevos atomizadores G4. Estos atomizadores fueron enviados por Heaven Gift, por paquetería. Estos me los enviaron exclusivamente para que hiciera un review. Simplemente porque estos equipos me salieron completamente gratis, no significa que voy a hacer un video deshonesto. Voy a darles mi punto de bueno y malo de cada atomizador en este caso. También como la experiencia que he tenido. Llevo aproximadamente 3 días utilizándolo, me llegaron el viernes y hoy estoy haciendo el video para comentarles sobre cómo he tenido yo la experiencia de uso. Realmente son buenos equipos, pero también tienen sus fallas, como muchos otros atomizadores. Bueno, entonces aquí tenemos los dos atomizadores. No se fijen en lo que es la rosca, simplemente es una rosca diferente. Esta viene siendo una rosca 808, que es la versión que sacó originalmente God Vapes, llamado así Vortex. Y esta es la nueva versión con rosca 510, que es la que está trayendo Heaven Gift. Así que ellos tienen la exclusividad de los que tienen rosca 510, pero también venden los que tienen rosca 808. Ok, entonces vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos? Si vemos más de cerca cada uno de los atomizadores, podemos ver que la versión original o la más antigua tiene lo que es una fibra en toda la parte inferior, y la versión nueva ya no tiene esta fibra. Luego, otra de las diferencias que tienen es el tamaño de la tapa. Si aquí vemos, la tapa de la versión anterior es más chiquita. Esta es la versión anterior y esta es la versión nueva. Entonces es más compacta. Los dientes de la versión nueva son más pronunciados a diferencia de la anterior, que es uno de los puntos que a mí no me gustan. No me gustan estos dientes porque guardan mucha suciedad. Otra diferencia que tienen es de que el orificio de salida de aire, este es en la versión anterior, es mucho más grande que en la versión nueva. No sé si llegan a notar la diferencia con la cámara. Eso hace que sea más compacto el apriete y sea más difícil de retirar la tapa. Si yo intento retirar la tapa de la versión anterior, vemos que sale muy fácil. Y en la versión nueva cuesta más trabajo retirarla. Aún así sigue siendo un sistema que no me agrada. Esta tapa no es un sistema que me agrade porque es muy simple de retirar. Siguen siendo atomizadores que no son compatibles para guardar en bolsa y no me agradan, pero la tapa original era todavía mucho peor. Esta al menos ya la mejoraron. Y en general todo lo demás es exactamente lo mismo. Vamos a enseñarles cómo es por dentro cada uno. Vamos a desarmar lo que es este y vamos a desarmar también otra versión que yo tengo de la cuerda 808 ya sin fibra, para enseñarles cómo es por dentro más que nada. Si yo le quito lo que es el tubo en la versión anterior, podemos ver que tienen este tubo cubriendo la sílica o el coil, como muchos lo llaman. Estas vienen pegadas con un pegamento medio amarillento. No sé si llegan a notar el color del pegamento amarillento. Y la versión nueva, si le quito esto y retiro, tiene un pegamento blanco, que es el mismo pegamento que se utiliza en las agujas para pegar lo que es el metal con el plástico. Y es el mismo proceso, o sea que no es dañino ese pegamento. Retiramos realmente el tubo y tenemos exactamente lo mismo, el coil en rosca 510. Ahora, si nosotros comparamos los dos tubos, recuérdense que el que tiene un tinte amarillo es la versión anterior y el que tiene un tinte blanco es la versión nueva. Entonces, si vemos lo que es el apresionamiento de lo que es el coil, podemos ver que es más pronunciada la de la versión anterior. No sé si llegan a notar lo que tiene como unos grados a 45 de un lado y el otro es plano. Y en esta versión es casi todo plano, a excepción de la base, que sí te das un 45 grados. Pero esa es la única diferencia interna. Antes que nada quiero enseñarles que de fábrica me llegó una diferencia en cada uno de los dos. Si se dan cuenta, tienen dos entradas de aire, cada uno de estos, que es bastante entrada de aire, que es bastante fácil de inhalar. Pero uno de ellos me llegó con un error de fábrica. Vemos que aquí tenemos un orificio. Vamos a acercar, aquí tenemos un orificio y el otro orificio viene completamente sellado por el mismo pegamento que utilizan para unir el plástico con la rosca. Entonces su inhalación es muy diferente en este que en uno que esté completamente abierto en los dos orificios, uno
y 2. El llenado es sumamente fácil, retiras la tapa y con una botella simplemente le echas líquido, dándole una diagonal para que no le metas a este tubo directamente. Si le entra el líquido a este tubo, la única forma que puedes para retirarlo es soplando de la parte de abajo constantemente hasta que retires todo el líquido que puede estar ahí interno. Pero en general el llenado es sumamente fácil, que es algo muy agradable. Entonces vamos a enseñarles cómo vapean. Vamos a poner una rosca 808-510 o 808-901, ya que es la misma cuerda. Y vamos a ponerlo en una batería Ego de 1000. Quiero que pongan mucha atención realmente en cómo se escucha, en lo que es la forma de absorber el líquido. Como ven, hace muy buena producción de vapor, tiene muy buen sabor, no el mejor del mundo, y el golpe de garganta es muy bajo realmente. Se llega a sentir el golpe de garganta muy parecido a un claromizador, que no es un golpe de garganta que para mí se me haga lo adecuado o me satisfaga realmente. Vamos a hacer el cambio vamos a probar el G4 con rosca 510. En este caso les voy a enseñar el que viene con un orificio tapado, para que lo escuchen más que nada. Si se dan cuenta, el sonido fue casi nulo en este caso. La inhalación fue muy buena, la producción de vapor fue muy buena, y el golpe de garganta es realmente idéntico a la versión anterior. Pero vamos a enseñarles con otro atomizador que abrí. Este viene con los dos orificios completamente abiertos, entonces la inhalación se va a escuchar como esta. Aquí la inhalación es todavía mucho más fácil, entonces aunque hagas una inhalación lenta, vas a tener mucha entrada de aire y la producción de vapor va a reducir un poco. Entonces yo me siento muy agradable teniendo un orificio tapado. Tal vez si tú estás probando estos atomizadores, inténtalo tapando un orificio y viendo cómo te funciona contra el otro. En mi caso yo estoy satisfecho con un solo orificio, entonces es un buen sistema con un orificio, y con los dos se me hace que es demasiada entrada de aire. Pero bueno, a pesar de eso los dos funcionan correcto, me dan muy buen sabor. El golpe de garganta, les digo, es un poco bajo a mi forma de ver, pero ahí está el golpe de garganta, me lo da como un claromizador. Entonces realmente los dos sistemas son muy buenos. Una de las cosas que a mí me molestó mucho de esta nueva versión, que no me pasó en la versión anterior, bueno, más que nada, la versión anterior tiene muchas fallas. Una de las fallas, la tapa es muy fácil de retirar. Si yo no hago nada de esfuerzo, realmente con cualquier esfuerzo la tapa se retira, que es uno de los puntos más malos que tiene. Lo que es la fibra que tiene en toda la parte inferior, hace un cambio de sabor y fuga de líquidos. Este atomizador en general tiene fugas, ya que el pegamento que utilizaron para unir la rosca y el plástico fue de muy mala calidad. Entonces despega muy fácilmente y empiezas a tener fugas por el plástico. Yo una de las únicas formas que encontré solución para quitarle esa fuga fue cambiarle el tubo por uno de un claromizador que es más grueso, y con eso evité tener fugas. Pero lo que es la tapa y la fibra se la tienes que o retirar, como yo lo hice en una modificación, y usar otro tipo de tapa. Yo en mi caso utilizo aquí una tapa de un claromizador también, solo que el problema es que el rellenado es más complicado de hacer, pero con eso me funcionó muy bien. Y en la nueva versión pues es lo que hicieron, mejoraron lo que es la tapa, le quitaron el perlón y usaron un mejor pegamento. Ahora el pegamento es mucho más resistente, es muy difícil realmente de quitar la rosca del plástico, pero lo mejoraron. La tapa aprieta mucho mejor, pero sigue siendo muy fácil de retirar, que sigue siendo un punto malo que a mí no me agrada. Y los dientes que tienen para mí se me hacen pésimos, porque guardan mucha suciedad. Entonces cuando lo estás utilizando,
y pues igual lo estás agarrando, le dejas una marca de suciedad que realmente pues no es muy agradable estar viendo a vista. Otra de las cosas que tienen estos atomizadores, al menos en lo parecer, un punto muy malo que yo le doy, es de los primeros que yo abrí, que fueron 3 que abrí yo originalmente, el primero me dio una fuga fatal. Tuve fuga de líquido fatal, fatal que casi me hace tirar los demás. Fue tan fea la fuga que yo lo tenía puesto en mi batería Ego, montado en mi escritorio en esta posición, que es posición vertical, lleno completamente de líquido. 20 minutos después que me puse a hacer otras cosas, todo el líquido se chorreó por lo que es la rosca, o que es realmente la entrada de aire de la rosca, y me bañó la pila de líquido y me dejó en el escritorio una mancha gigantesca de líquido. Ese fue un punto malo que pude haber dicho: adiós, este atomizador no funciona. Pero resulta que solo me pasó en este atomizador. Después abrí otro atomizador, lo llené, lo puse muy bien en una batería Ego, me funcionó muy bien. Cambié a otro tipo de sistema que es un ePower, y resulta que el polo positivo en esta batería está muy interno. Entonces no me hacía contacto con mi ePower y no me funcionaba. Me funcionó muy bien en una Ego, pero en mi ePower no me funcionó. Y lo intenté también en una 510 y tampoco me funcionó. Me funcionó solo en la Ego. Por el tipo de conector que tiene más salida, un poco más grande. Ese fue otro punto malo que le vi. Y luego el siguiente me vino con un orificio tapado, y ya me funcionó para todos mis sistemas. Y lo sentí muy bien al tener el orificio tapado y ya no tuve fugas. Entonces realmente de 3 que abrí, al principio 2 tuve fallas. Uno falla fatal, que fue la fuga de líquido, que fue fatal la fuga de líquido. El otro que no me hacía bien contacto con otros sistemas, y el otro me funcionó bien. Y ya después utilicé los otros 2 y me funcionaron perfectamente. Ok, si yo califico entre las dos versiones, obviamente la versión nueva supera por creces a la versión anterior, pero sigue siendo un atomizador que todavía le falta un poco más de técnica, más bien un poco más de estudio. Seguimos siendo nosotros los que estamos probándolos y dándoles puntos buenos y puntos malos. Yo una modificación que le haría a todos estos es taparle una entrada de aire, de ley taparle una entrada de aire, no utilizarlos para tu bolsa y usar esta tapa si quieres un rellenado fácil, o utilizar una tapa de un claromizador que se selle. Pero el problema es de que vas a tener que estar quitando esa tapa para rellenar, y es un poco molesto, ya que estas tapas a mí no me agradan en lo más mínimo. Pero en general el sistema es muy bueno, se siente parecido a lo que es un claromizador. El sabor es un poquito más constante, no se siente tan quemado como en los claromizadores, y también se les hace un dry burn como se les hace al claromizador. O sea, vamos, si yo califico la versión anterior, esta yo le di una calificación de 6 en mis videos anteriores, y esa se mantiene. Es un atomizador que realmente no vale la pena. Tiene muchas fallas de fábrica. La nueva versión, que ya tiene rosca 510 o 808, tiene una mejor calificación. Yo le doy a un 7.5. Se podría decir que no es mi atomizador favorito, pero tampoco es el peor que he tenido. Es incluso mejor que un atomizador normal, y da el sabor como un atomizador baja resistencia, pero sin serlo. Realmente es un buen atomizador, pero todavía tienen muchas fallas. Necesitan reparar muchas fallas, como es la tipo de tapa, como es la entrada de aire. Si lo hicieran con menos entrada de aire sería genial. Y el caso de que en uno de ellos tuve una fuga fatal, y que 2 de ellos me fallaron de fábrica, ya llegaron malos, pues también es algo molesto. Llega a pasar que te lleguen varios atomizadores dañados. Entonces eso es todo, espero que les haya gustado, y nos estamos viendo. Cualquier duda o comentario no duden en hacerla, y cualquier pregunta, aquí estoy para ayudarles. Adiós.